qué era lo que a ella le importaba como persona y como artista. En qué creía, cuáles son sus valores y qué fue lo que dejó, justamente. ¿Qué es lo que dejó? Que para dedicarse a esta actividad hay que tener mucha tenacidad y mucho huevo. Una lección de vida como nunca tuve, creo. Me enseñó a vivir. Nos dejó buscándola. Lo que dejó todavía tiene esa cosa de que se está moviendo, de energía, o sea, como que no lo hubiera dejado, como que todavía está. Fue mi profesora de dibujo de tercer año en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Y en realidad, bueno, era un momento con mucha expectativa, porque en nuestra carrera tenemos dibujo hasta tercer año nada más. Entonces, bueno, uno sabía que llegaba a las manos de Eliana Molinelli y pasaba algo, o quizás había que reflexionar bastante sobre lo que estaba sucediendo en ese tránsito por esa carrera. Además ella significaba muchas cosas, por lo menos para nosotras las mujeres. Significaba como una posibilidad cierta de que había cosas que se podían hacer. Creo que eso es muy importante porque la Facultad de Artes tiene como una metodología de trabajo bastante esquemática y académica en ese sentido, y ese lugar era un poco el taller donde empezábamos a pensar algo más. Era como una fuente inagotable de recursos y de ideas y de imaginación. Entonces, para un estudiante eso resultaba, pero por demás atractivo, porque rompía con todos los cánones, no era academicista, era muy suelta, y la creatividad a ella le surgía a borbotones realmente. Junto con Estela Laviano, que fueron las dos profesoras que yo tuve en dibujo de tercer año. Era el año del golpe militar y la situación en la universidad era muy tensa, y de alguna manera Eliana es como que capitalizó esa bronca para poder traducirla en trabajo, ¿no? Entonces, a mí sobre todo me entusiasmó mucho, me dio mucha confianza, me estimuló, y fue un año de una producción súper,
bueno, gracias a ella, ¿no? Que con su buena onda nos estimulaba para poder trabajar a pesar de todo lo que podía pasar afuera de la universidad y adentro de la universidad. Fui alumna en dibujo y después, ya después, estuvimos de compañeras de trabajo. Y bueno, y en complicidad con un personaje que entra en la vida de Eliana, que es Iris. Nos conocimos en la Facultad de Arte. Ella estaba dando ya 5º año en pintura y yo fui modelo de pintura y ahí nos conocimos, ella como estudiante y yo como modelo. Tenían un vínculo personal muy poderoso porque Iris era su asistente en su taller particular y bueno, se producía un momento de magia, una cosa alquímica que daba todo un panorama que creaba expectativas. Ponía una pauta de trabajo que no tenía que ver con la observación técnica ni con la precisión del dibujo, sino con una vivencia o alguna sensación o alguna idea. Entonces había que abordar el dibujo desde un lugar diferente. Era fuerte el impacto. Siempre con esa suerte de juego que ella instrumentaba para hacer las cosas. Ella como que vivía en un juego. Daba intelectualmente, técnicamente, y a todas las personas, a todos los alumnos, les ponía el cuchillo en la panza para que hicieran cosas, porque como ella lo hacía, consideraba que todo el mundo la podía hacer. Era una mujer que te podía volver loca, o sea, algunos alumnos a lo mejor se volvían locos porque eran tantas las propuestas que te hacía, que bueno, algunos se podían aturdir o asustar un poco, pero el que estaba ávido de propuestas enganchaba con alguna. O sea, era un desborde, Eliana. O sea, no creo que haya sido una persona mesurada como docente. Siempre ha sido de desborde de ideas, desborde de emociones. Siempre fue como un huracán mi mamá, un huracán como demasiado, tan envolvente que era bastante difícil por ahí entenderla, por dónde iba su cabeza, porque iba por muchos lados. Bueno, yo me fui acomodando a su ritmo y me gustaba ese ritmo de improvisación y bueno, creo que hicimos una buena dupla. Los alumnos no la han conocido como escultora. Los que la han querido conocer han ido a su taller, pero en la facultad la han conocido como profesora de dibujo, ¿sí? O sea, es una cosa increíble que ella no haya estado en el taller de escultura. Estuvo en el taller de dibujo y creo que esa fue una de sus grandes frustraciones. Ella tenía un gran dolor porque podría haber formado muchísima gente. Es una pena que estuvo solamente en la cátedra de dibujo. Ahí no la favoreció el jurado, porque todos eran de una tendencia, ¿no es cierto?, que estaba, digamos, en otra línea totalmente diferente a lo que ella hacía. Es decir, que la escultura ya fue, en una época, fue figurativa y seguir haciendo la escultura figurativa es digamos, antagónico, es ya de modé, es decir, ya pasó. Pero en ese caso ahí, indudablemente la tendría que haber ganado a ella, si no había otra, es una lástima. Creo que Eliana tenía la particularidad, podría haber dado cualquier cosa en la facultad. Me parece que ella tenía como una percepción de una cosa muy esencial, que le hubiera permitido, creo que hasta podría haber dado el taller de pintura y hubiéramos todos pintado cosas. En 1992
Fui invitado a la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Cuyo y en los pasillos estaban montando una exposición de escultura. Y cuando yo salgo de la oficina veo una escultura, ustedes le llaman hierro batido, nosotros le llamamos forja, pero la veo de espalda, era como un gran torso con un trabajo extraordinario de forja, soldadura, y le pregunto a Drago, ¿quién es ese escultor? Y Drago dice, no, es una escultora. Digo, no puede ser que sea una escultora. Esa obra tan fuerte, no concebía que aquella mujer tan aparentemente frágil, tan delicada, tan suave, tan armoniosa, tan musical al hablar, pudiera hacer aquellas cosas tan fuertes. Claro, era un esfuerzo físico muy grande. Físico, te digo, en el manejo del cuerpo, y también es sumamente agresivo para los ojos, para las manos. Pero esa fragilidad era como simplemente, como una mariposa, como la crisálida dorada, era una cosa puesta, pero interiormente era monumental. Ella podría haber hecho esculturas de 20 metros arriba de andamios de escalera, con máquinas, con gente que le ayudara. Era una gran trabajadora, ¿no? Era increíble la capacidad. Yo no he visto ninguna mujer que tenga la capacidad de trabajo que tenía Ileana. Sobre todo en una tecnología muy compleja y muy pesada. Más bien propio de un varón, y de un varón robusto, con ganas de martillar. La chapa de hierro, o de cobre o de bronce, hay que batirla. Que se estira, digamos, entonces se trabaja con algunas bases. Sobre una masa, como si fuera un colchón. Que se llama la pez. De alquitrán, yeso y otras cosas más. Sobre eso, con el martillo, le van dando forma. Aguanta el golpe y al mismo tiempo es flexible. Y eso le da posibilidad a que esa chapa se expanda. Transformar o doblegar ese material. Y ella trabajaba con una chapa bastante gruesa, no me acuerdo el número. Y hacer algo que digamos que habría que hacerlo con barro, en realidad. Pero ahí hay como una actitud de doblegar el material en el trabajo de ella. No es cosa de mujer. Bueno, no es que sea un prejuicio, ¿verdad? Pero generalmente no tiene, digamos, la fortaleza física que tiene un hombre, que aguanta más tiempo, ¿no es cierto? Puede golpear más fuerte. Pero a ella eso no le importaba nada, y seguía, ¿no es cierto? Y tenía mucha voluntad, sobre todo, una gran voluntad de trabajo. Era tan desbordante que nunca tenía una sola cosa. Ella siempre estaba haciendo la serie esta, la otra serie, pero la chapa batida del comienzo eran planimétricas. Pero de la Mota tal vez la introduce en la lectura de un nuevo lenguaje que es la forma con anverso y reverso. Ella me explicó, dice que había estado en Buenos Aires, vio las cosas mías. Entonces le digo, no, yo creo que a vos lo que te conviene es trabajar sobre un taco de madera, que es otro procedimiento. En un tronco que tenía un agujero, entonces golpeteaba y le dabas la forma. Planchabas, planchar significa que tenés un martillo abajo y vas golpeando lo vas enderezando y le vas llevando la forma. Lo colocaba, cortamos la otra y va armando. Toda una parte del cuerpo me hacía papelitos, entonces después ella se fijaba la forma de mi cuerpo y lo cortábamos en chapa y le daba la forma. Además había desarrollado esta técnica de los pedacitos, que en las últimas obras se ve más, ¿no? Que es como que iba haciendo las formas por pedacitos. Para mí es muy complejo, porque después hay que soldaba con soldadora autógena, que también tiene sus secretos, no es tan simple. Hay una soldadura así muy a la vista, muy expresionista, que es un poco obvia, que ella manejaba más sutilmente, porque manejaba un límite entre lo que dejaba a la vista y lo que era prolijo, lo que estaba bien hecho.
inició un trabajo que no todos lo hacen, ¿no? Y se impuso en Buenos Aires. Eso habla también de su energía. Fue a Buenos Aires, se impuso, se le hicieron exposiciones de envergadura, con una trascendencia extraordinaria, publicitaria. Y en el 77, ya cuando hizo una muestra en la Galería de Jacques Martínez, o en el 77 o 78, no recuerdo bien, salieron unas críticas enormes en todos los diarios, en La Nación, Ámbito Financiero, Clarín. Me acuerdo que Rafael Esquirru tituló la primera crítica que hizo Molinelli o la fuerza que viene de Mendoza. Que nos sorprendimos porque fue un titular en La Nación, era una cosa realmente importante, lo que significaba eso para el mundo de Buenos Aires, ¿no? Ya tenía un ritmo que uno no puede creer que lo tenga un artista, así entre comillas. Era una persona que si no tenía ganas de trabajar, igual se levantaba, se iba a su taller, laburaba con un horario fijo, era sumamente organizada y era un trabajo riguroso. Muchas veces ella me decía, uy, no tengo ganas de ir a trabajar, me gustaría ir al cine o me gustaría ir al centro. Tengo ganas de ir al shopping porque hace mucho que no voy de compras, pero no tengo tiempo. Desbordante, gigantesca, arrolladora. Trabajar como ha trabajado ella no ha sido nunca de alguien frágil. Muy difícil, o sea, hay un enorme oficio atrás de su trabajo, enorme, y un conocimiento de la forma enorme también, porque con barro es fácil, con barro lo podemos hacer casi todo, con chapa no es tan fácil. Una vez me dijo, me gusta este material porque me ofrece resistencia, cosa que también tiene una connotación muy alta. Que ella es como un referente de ese grupo de mujeres que lidiaban contra esos oficios dominados por los hombres. Había que probar que podías para que te vieran como una posible artista en algún momento. Había que pasar por eso, había que agarrar un tronco y sacarle un pedazo, si no, no ibas a llegar a ningún lado. En realidad había algo de eso, es decir, cómo una mujer se atrevía a ser escultora, una mujer encima trabajaba el metal. Pensaba que había todavía que buscar algunas reivindicaciones acerca de nuestro género y además con expresiones que rompían, diríamos, con el concepto tradicional y que estaba arraigado acá en el medio. En donde, si bien el discurso es que las mujeres hemos ganado muchos espacios, pero donde Eliana, por su trabajo, por su calidad humana, por su consecuencia, por su empecinamiento, bueno, ha logrado ser una de las escultoras de la Argentina, ¿no? Siempre decía que lo había logrado todo por su tenacidad, que era una persona muy tenaz y que lo logró todo siendo tenaz, que ella no sabía nada. Y realmente eso se ve en cada golpe que le dio a cada chapa, porque hay que tener tenacidad para poder unir una chapa con otra y estar 3 meses haciendo una escultura, día tras día, tras día, tras día, soldándola. Llegó a hacer costura, como en la ropa, había ropa vestida, como un vestido, y lo llegó a manejar como la costurera.
Cuando tenía el molde, hacía el molde, cortaba la chapa y después la doblaba y después la soldaba como coserlo. Mi abuela nos cosía los vestidos y ahí es cuando que mi madre lo dijo mucho tiempo, vio coser a mi abuela y tomó eso de la tela, que el hierro lo volvía tela. La madre cosía y ella la veía con los moldes y eso le sirvió mucho para dar los volúmenes en la chapa batida. Digamos, es un buen motivo para trabajar como trabajaba ella, es el mejor motivo, ¿no? Haber aprendido desde toda su vida, desde el principio de su vida, viendo cómo se arma una pieza. Ella encontró un buen diálogo entre el hierro, el cobre y la soldadura autógena, que no es decir cualquier cosa, ¿no? Muy lograda formalmente y muy fuerte conceptualmente. Creo que lo que más llamaba la atención era el dominio que tenía de la figura humana. En general la escultura siempre tiene 1,5 o 2 veces el tamaño de la figura porque es bastante chocante la escala 1:1. Ella trabajaba en esa escala y creo que eso le da como un clima a la obra extraño, de invasión, ¿no? de encontrarte con una figura que es casi un igual, que en la escultura tradicional figurativa no existe casi eso. Siempre la obra es más grande, es 1,5 veces por lo menos, ¿no? Me parecían muy interesantes esas especies de escenografías que empezó a armar. Ponía estos pisos de chorreados de plomo con esos paños rojos. Eso me parece como muy teatral, que tiene que ver con la ópera, con todo un mundo que además la acerca mucho más a las estéticas contemporáneas y a la cosa contemporánea que la obra, más la obra, esa autónoma, tradicional de ella. La figura humana le interesaba en tanto que expresaba o simbolizaba, mejor dicho, cosas más abstractas del ser humano. Algunas son muy transgresoras y pienso que mucha gente más formal, tal vez en los gustos artísticos, no se dio cuenta y no protestaron como han protestado con otras obras, pero por ejemplo la crucifixión femenina es absolutamente desprejuiciada. Habían visto en general, pero no se habían dado cuenta que era una figura femenina la que estaba crucificada. Y esto, bueno, es oponerse a un símbolo religioso, bueno, que tiene para nosotros miles de años y además dentro de una religión que, me podrán disculpar, no sé cuáles son las creencias de los demás, pero que es absolutamente paternalista, ¿no? Entonces, era una oposición directa, pero nadie se dio cuenta. Que mi mamá decía, no sé, en situaciones cotidianas de la vida, no sé, cuando hacía algo, por ejemplo, y terminaba algo con éxito, no solamente de la obra, sino de cualquier cosa, decía, bueno, vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y que remite a ese poema de Amado Nervo, que en realidad lo cambió ella para ser la protagonista.
Ella se ha involucrado con temas espinosos, temas controvertidos. Ella ha trabajado con la muerte, ha trabajado con la vida, ha trabajado con el sentimiento religioso. Ha tocado temas candentes como la muerte de María Soledad Morales. Las obras de ella apuntan directo a la emoción y detrás de eso también hay reflexión. O sea, uno no lo puede evitar, ver una obra con el título y presentada la figura femenina del modo que está presentado con el título Homenaje a María Soledad Morales, moviliza mucho emocionalmente y además lo bueno es que también desencadena reflexión. Lo que pasa es que, bueno, ella era indudablemente una persona que vivía con muchísima pasión y que tenía, creo que una mirada muy aguda sobre el dolor, sobre lo difícil, lo jodido de la vida cotidiana. Su obra es una obra muy fragmentada a veces, pero los individuos que ella representa también son fragmentados. La temática contemporánea, actual, de la actualidad argentina, era su preocupación ideológica. Es un Quijote femenino. Lo digo en este sentido. Hacen un plan de canje de armas, el gobierno. Ella decide que esas armas sean convertidas en arte, en esculturas. Entonces ella, muy creativa, dice, bueno, ¿y qué van a hacer con eso? Que va a parar a un depósito, vaya a saber dónde. Fui a parar al aplastamiento de estas armas, a una fundición, porque en su momento yo tenía algo que ver con las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuando veo la forma en que las están destruyendo, yo que me voy como a un acto, ¿no? Y veo que viene una prensa y están todas las armas ahí con las autoridades, todo esto que uno hablaba y que el otro hablaba, y de pronto veo la prensa y empiezan a aplastar las armas, ¡shuk! ¿No? Pero entonces yo, bueno, vi este material y casi me muero. Mi deseo terrible era agarrarlas, tenerlas, porque ahí me di cuenta de algo terriblemente importante, que creo que ellos no se dieron cuenta, que tuve que repetírselo muchas veces, que era que cambiaban un arma destinada a matar, ¿no es cierto?, destinada a destruir, en un objeto que simbólicamente estaba diciendo no, estaba siendo un testimonio objetual, válido para la humanidad. Acá están cruzadas, una arriba de la otra, mirá. Decime si eso no es un símbolo. Y empecé a trabajar en ese tema, en el tema de la redención, de cómo podía yo transformar una cosa tan terriblemente fuerte en algo que fuera distinto. Sí podía, porque en realidad uno nunca sabe dónde vas a llegar con ello. Bueno, ese fue el principio. Es decir, una cosa bastante arriesgada, ¿no? Porque el arma, y más el arma de fuego, tiene una memoria cultural demasiado arraigada en todos, ¿no? Y se trataba justamente de transgredir esa memoria, para qué sirve, para qué se usa, y proponer lo opuesto. Sí, se me ocurre algo difícil de atreverse y de meterse con un montón de energía, de armas que matan y cosas por el estilo, para tratar de transformarlo en algo bello. Es como... Esto necesita un tiempo, ni siquiera el que estoy teniendo. Esto necesita un tiempo de hacerse amiga del material, de verlo como un material, no como lo que es, y de poder sentir un tema profundamente
y que ese tema nazca de tu interioridad. Eliana con su entusiasmo nos convocó a todos y nos arrastró así en forma alegre, digamos, ¿no? Bien, a este proyecto. ¿Qué cosa esto, no es cierto? Porque hay que tener una voluntad para querer tener esto acá adentro. Y el día que me llegaron las armas fue bastante complicado, ¿no? De resolver, comenzar a hacer un trabajo. Me daba no sé qué, esa era la palabra, asco, no sabías qué había pasado con eso. ¿Viste? ¿Qué historia tiene eso? ¿Qué historia te podía contar? La tuve mucho tiempo ahí sin poder iniciar nada. Bastante complicado. Alguna de estas debe haber matado. En un primer momento la grasa me daba asco, me daban ganas de vomitar, era como un pus, una cosa inmunda. Pasado el tiempo se te hace, como te digo, se te hace habitual y empezás a ver desde el punto de vista creativo cosas terriblemente bellas. Esto no sé ni de qué es ni de dónde es de las armas. Pero a mí la sola pelotita con esta parte de acá ya me está hablando de mil cosas, ¿no? Te despierta la imaginación de una forma tan alucinante y sobre todo por esa cosa tradicional y antigua de la vida y de la muerte. Entonces, que vos puedas crear, que vos puedas sentirte tan inspirada en algo que realmente conlleva cosas tan terribles, me parece que es algo que observable, ha sido destruida adrede. Y a eso a mí me interesa. Es lo que más me interesa del tema, es eso, que el hombre haya dicho no. Y realmente convirtieron las armas en arte, es una belleza dramática lo que se logró. Esto forma parte de toda su postura frente a la vida, de su crítica a la violencia simbólica o real ejercida contra el ser humano, ¿no? Y aquellos seres a lo mejor más en riesgo, como puede ser un niño, la misma mujer, el hombre en general, ¿no? En un principio miré el material se impuso. Entonces yo pensaba qué hacer con los revólveres, ponerlos al azar, era la pregunta, ponerlos al azar. Y no, empecé a construir. En realidad estas bandas de revólveres todos paralelos significan para mí la violencia, el ataque, es el tigre que está por estirar la mano, por arañar, ¿no es cierto? Y de pronto el vidrio en donde está todo destruido es el contraataque. O sea, esta es la violencia absolutamente metida adentro de un ataúd de hierro. Entonces por eso está desnudo, porque es la sensación de la desnudez de la muerte, que cómo coincide, hasta coincide que los desnudan, no sé por qué, porque irán a la morgue, tal vez, no sé por qué, o qué harán con la ropa, no sé. Es realmente una quijotada. Por eso digo que es un Quijote femenino. Ella creyó en eso, lo dejó armado antes de morir y siguió haciéndose. Si bien puede ser un proyecto que tiene un costado romántico, que es muy valioso también, y simbólico, hay que posicionarse, hay que enfrentar un momento en donde se ponderan otras cosas, en donde hay estéticas dominantes y parecen ser las únicas que tienen cabida en los circuitos. Asumir un motivo como la violencia y ponerlo en consideración de la población de los artistas, no solo de Mendoza, sino de la Argentina. Era una persona absolutamente emocional en sus reacciones y también en su obra, pero no era una emoción vacía de contenido, ¿sí? No era una emoción superflua, melodramática, de golpe bajo, sino que era emoción producto
de la razón y producto del pensamiento. Parecía que Eliana no se ocupaba de política, ¿viste? Y jamás sabía ni, a veces no sabía ni quién era el presidente. Yo la embromaba mucho con eso, ¿no? Porque, bueno, era reacia a leer los diarios. Pero sí era capaz de comprender la tragedia humana. ¿Viste? Era alguien capaz de penetrar y comprender la tragedia humana. Las cosas que la hacían pensar o la inquietaban o la angustiaban, todo eso generaba pensamientos y generaba respuestas. El tipo de respuestas son las obras que ella ha producido. Pero a mí me importa, como tema me importa. Como tema, me importa como actitud humana. O sea, si fuera por mí en este momento, ¿vos te imaginás que no existiera un arma en ninguna parte del mundo? Se matarían con cuchillos, pero es más difícil. Se matarían con elementos sofisticados, pero es más difícil. En cambio, esto te da un poder terrible. Un pigmeo chiquitito así, con un arma, puede matar 1000 gigantes. No, te da un poder terrible. Entonces a eso le tengo miedo. Un niño con un revólver puede, que ya los ves en la calle. Como que cada obra te transmite un espíritu que posee, que te conmueve de alguna manera, para bien o para mal, pero no pasás indiferente. La etapa donde yo la conocí, por ahí no conozco mucho las anteriores, donde bueno, los personajes, por más fuerte que fueran las temáticas, los personajes tenían como vida, los personajes tenían vida, era realmente una cosa impresionante, ¿no? La otra etapa era realmente gente así, dicho a lo bestia, era gente descuartizada y realmente me pegaba mucho, me costaba ver eso. En algún momento por ahí hasta he hecho alguna conexión entre cuando yo me entero de que ella estaba enferma y hice hasta incluso una relación con lo que ella venía haciendo. Como, para mí me sonó como un anticipo de lo que terminó siendo su enfermedad. Cuando ella se enferma, sin duda, empieza a tener un referente en esa misma obra que ella está construyendo. Pero el tema de la fragmentación tenía que ver, sin duda, por una cuestión social y espiritual. No sé, había algo más, porque sus esculturas en sus últimas épocas, su expresionismo, no eran de un vuelo sereno. Ella, si el jugador estaba tirado en el suelo, le faltaba una pierna. Eso es paradojal, ¿no? Porque entonces significa que había unas zonas de ambivalencia, ¿no? Yo creo que ella en la obra vuelca las cosas que no podía hacer en la vida real por este deseo de conformar a los seres queridos, de estar de acuerdo con ellos, de no confrontarlos. Y en general su actitud siempre fue de amabilidad. No sé si tenía necesidades si había cosas de su infancia que le gustaron mucho o no le gustaron, no sé si tenía... Su padre siempre me pareció una persona alada. Su mamá, una mujer espléndida, muy formal, muy amable, muy amena, pero la locura sin límite era de su padre. Mi abuela maestra, mi abuelo farmacéutico. Ella lo adoraba.
ella lo quería muchísimo. Primero porque él la quería, o sea, él la prefería. Él decía que ella iba a ser una mujer hermosa, que iba a ser una gran artista, la estimulaba mucho. Mi padre la comprendía mucho y mi madre también. Los dos eran escritores, escribían poesías, iban a la Sociedad Argentina de Escritores y tenían relación con otros escritores y tenían comidas y cenas y discutían siempre de sus cosas. Y mi casa lo que estaba era llena de palabras, ¿no? Palabras y de poesía. Con ella hacíamos unas figuritas de trapo y las vestíamos y las guardábamos en una caja. Y entonces cuando nos quedábamos solas sacábamos las figuritas e inventábamos los cuentos. Y muchas veces los cuentos terminaban mal, porque yo tenía la tendencia a que las cosas fueran tristes. Y Eliana muchas veces lloraba con esos cuentos, porque a ella le hubiera gustado que terminaran bien, ¿no? Ella enseguida visualizaba lo imaginario y lo vestía a lo mejor con algún ropaje, digamos, ¿no? Y eso hacía que funcionara la imaginación, porque ella me devolvía la imagen y yo le devolvía el cuento. Eliana era la menor de los tres, nos llevábamos 2 años cada uno de diferencia, 2 años y meses. Y bueno, cuando nació Eliana vino a desplazar a todos, primero porque era la menor, después porque era muy bonita, era una chiquita muy hermosa, y después porque era muy frágil, tenía una salud muy frágil. Había nacido con poco peso y se enfermaba con frecuencia. Así que mis padres estaban permanentemente atentos a ella y a sus necesidades. Y eso a mí me ocasionaba mucho celo. Yo estuve siempre celosa. Cuando mi abuela se iba, la enrollaban en un colchón y la dejaban con las patitas ahí enrolladas hasta que llegase mi abuela. O sea, te digo, 2, 3 horas. Mi mamá chica se acordaba de eso. Mi hermana tenía 14 años y yo 16 cuando yo ya me fui a estudiar Derecho a Córdoba. Y mi hermano estaba estudiando Medicina en Córdoba. Y los dos nos quedamos en Córdoba y ella quedó en Mendoza. Y ella nos extrañó mucho porque entonces quedó como hija única en ese momento. Y los padres se volvieron muy insistentes acerca de qué es lo que hacía, dónde iba y qué sé yo. Y bueno, y nosotros teníamos toda la libertad de la estudiantina y ella estaba prisionera, mis padres eran muy conservadores. Y siempre pensé, bueno, ¿por qué Eliana no se fue de la casa siendo que ella era libre? Porque yo me fui por rebeldía, realmente porque no soportaba a mis viejos, prefería lavar baños y no quedarme. Y ella no los quiso desilusionar, ¿sabes? Ella realmente no quiso desilusionar ni a mamá ni a papá. Prefirió sacrificar ella sus ansias de libertad y dejarlos a ellos en la creencia de que, bueno, de que iban a tener esa hija que ellos querían tener. Se casó y nunca se separó de su marido, con el que se amaron intensamente. Jamás dejó su hogar. Y nunca vivió una vida bohemia que sin embargo anheló o extrañó vivir. Sí sé que ella en lo íntimo, en lo personal, ella era una mujer feliz. Digamos, su vida de familia la había hecho feliz. Ella había cumplido esos deseos de tener una familia y seguramente si ella hubiera tenido que elegir entre una familia o su obra, y hubiera elegido una familia, o hubiera postergado la obra, porque Eliana tenía un sentimiento de profunda verdad con las relaciones humanas. Era una persona que le dio empuje a toda la familia siempre, que fue como un hada, como una hada madrina. Tenía un reloj en su taller, pero para ella el tiempo era algo que sí le daba importancia, pero cuando se ponía fuerte con algo, se olvidaba del mundo. Es algo rarísimo porque como viví siempre con una madre metalúrgica que soldaba, que echaba chispas con los anteojos, es como algo tan usual de siempre verla con los pelos así medio revueltos, llena de hollín. Yo encontré hace poco una cartita que me había escrito mi mamá, y yo debo haber sido chica, donde ella me decía, no te enojes conmigo, yo habré estado enojada, pero yo tengo una pasión y es el arte. Y mirá desde cuándo hace que viene toda esta historia, ¿no? Que yo creo que si ella hubiera tenido los 20 años más que merecía su vida, ella sí hubiera llegado a ser conocida internacionalmente y también por el gran público.
Bueno, el destino no permitió eso, ¿no? Así que está la hora para ver lo que ella era capaz de hacer, que no es poco. Cuando su salud se fue deteriorando, nunca dejó de producir. Y produjo reflejos poéticos, artísticos. Las últimas obras, que ya no son tridimensionales, sino que son una serie de frotage en papel, que son más pequeños y son prácticamente abstractos, en donde Eliana ya se vincula un poco con el universo, se entrega, se deja de representarse y desde la figuración, y aparece a esta otra dimensión de Eliana, vinculada al universo. Bueno, es maravilloso, o sea, es conmovedor. Realmente ahora pienso que por la manera desbordante era de las personas que a veces uno presiente que van a vivir menos, que van como muy ligero, como con una necesidad de entregar a gran velocidad todo, a un nivel, por supuesto, inconsciente. Si eso fuera así, Eliana era una persona que podría haber partido a los 30 años, con la capacidad enorme de entrega. Era como si mañana ella presintiera que no iba a estar. Estaba sus últimos días dibujando y planeando y modelando. Para ella estaba bien. Para ella no le estaba pasando lo que le estaba pasando, pero mañana se sanaba ella. Su espíritu mañana se sanaba. Y creo que todos queríamos lo mismo y pensábamos lo mismo, ¿no es cierto? Porque ella lo hacía, ella te lo creaba, ella no sabía qué es lo que pasaba, pero mañana se sanaba. Esa cosa de pelearla, de lucharla, ni te cuento el ejemplo después de su enfermedad, que ante la adversidad ponía la mejor cara y la luchaba, y ella siempre dijo: yo le pongo onda por todos ustedes. Era una acuarela para una enfermera, una acuarela para un médico, y era su manera. Se había armado en un momento, parecía un estudio o un taller más que un hospital, porque ella con las mesitas de comer, ahí tenía sus acuarelas, sus colorcitos, sus distintos pinceles, siempre había un lápiz en su mano. Eso era así, había una bolsa en el hospital, además de la de las gasas, de la que uno puede encontrar en un hospital, llena de colores, de grafitos, de hojas en blanco, esperando ser trabajadas por la mano de mi madre. En la cama, en los últimos tiempos, agarraba un cepillo y se peinaba. Y la familia no quería que tuviera un espejo. Y dice: no tengo un espejo para peinarme. Y yo, como ella la veía bien, yo creí que necesitaba, yo le llevé un espejo. Y ella se peinaba y se ponía y dice: mira qué bonito que está mi pelo tan largo. Ella olvidaba su enfermedad, ella creía que le había ganado al cáncer. Creo que en algún punto era una especie de optimista a ultranza. Eso no significa que estuviera siempre contenta, ¿no? ¡Ay, qué día tan hermoso! Los pajaritos que cantan, los árboles verdes, el sol, qué maravilloso, qué día tan lindo. Y entonces mira la vereda y dice: ¡uy, me robaron el auto! De golpe la realidad había entrado en su vida, ¿viste? Porque con una cosa que tenía que ver con algo práctico, real, que estaba ahí, ¿no? Y era un cuento sobre Eliana porque la primera consideración sobre la realidad que hacía ella era: qué hermoso estaba todo, ¿no? Qué maravilloso, qué lindo. Era como una campanita, era muy alegre. Yo me imagino que está alegre por ahí, ¿no es cierto? Debe estar alegre por ahí. Si ella se fue riéndose, como yo la conocí, yo me voy allá riéndome. Porque ella se está divirtiendo. Si no dijo nunca: mira, me duele la panza, ¿por qué voy a ir así por pobre Eliana? No, para nada, pues se enojaría conmigo, me mandaría a la miércoles. Mandaría al diablo, no venga más acá, hasta que no te rías, no venga más acá. Sin llegar a decir por qué hizo tantas cosas o por qué motivos fantásticos o tenebrosos o
de algo angustiante u oscuro que todos tenemos dentro de nosotros mismos, si ella los pudo sacar a la luz y al hacerlo, como decían los griegos, ya había hecho su propia catarsis. Ella tenía una frase que era: no puedo ser feliz entre infelices. Y eso que te dije de la mano abierta era cierto, donde ella veía que había algo como injusto, intercedía para que se equilibrara un poco en la casa, hasta donde su mano llegara, ¿no? Ella se salvaba mostrando esas cosas tan terribles de la vida, tan violentas y tan injustas. Y se salvaba desde la perdición. Y se perdía salvándose. Hay tanta cosa impura en los seres humanos, que es lo que nos hace infelices, que yo tengo miedo, no por mí, que ya estoy absolutamente jugada en esta vida, y de todos los lados, desde la salud hasta todo, sino por la gente joven que merece vivir. Eso es lo que siento dentro de mi corazón. Pero me gustaría que participaran todos. Mm-hmm.